Va a ser un programa de 2 monográficos cortitos, no tienen relación los temas que vamos a hablar los dos. Yo hablaré sobre la bizarra bestia de Bandai, aprovechando que he estado en las tierras de Bandai, en Japón. Y Daniel no ha estado en Malasia, pero va a hablaros de los microterrestres. Que son un poco como los cortos. Los cortitos. Se podrían denominar como los cortitos. O los microcortos también, que ya sería una subfauna. Si te parece, empezaré yo. Pues sí, vas a empezar tú, yo te lo agradezco. De la bestia monstruosa de Bandai. ¿Son los auténticos? No, ¿cómo era? Solo de Bandai. Solo de Bandai. El logo o sea, el logo, mejor dicho, el eslogan. Sí, sí. Era solo de Bandai. Pues efectivamente, al parecer, de la criatura que os voy a hablar ahora, solo estaba en Bandai. Solo se dejó ver en Bandai. El monte Bandai, que es en realidad un volcán, en la prefectura de Fukushima. Un volcán que en el año 1888 entró en erupción y causó la muerte de 477 personas. Pero nosotros nos vamos a ir un poquito más atrás. Nos vamos a ir a finales del siglo XVIII. Concretamente, nos vamos a remontar al año 1782. ¿Por qué? Pues, efectivamente, porque fue en ese año, y no en otro, cuando se dejó ver la bizarra bestia de Bandai. Los primeros testimonios hacen referencia a una criatura que deambulaba por los bosques, a las afueras del pueblo, con un aspecto que recordaba al de un primate de gran tamaño, de gran boca, con una nariz larga y estrecha, garras y un pelaje que parecían espinas que le recorría todo el lomo. Y como buen ser críptido de imposible categorización, tenía unos ojos refulgentes, pero seguramente refulgentes como los de los gatos, que brillan cuando reflejan luz. También esta criatura emitía unos alaridos espantosos que helaban la sangre. Desde luego, como mínimo, no dan las mismas ganas de acercársele como con los ciervos que hay en Nara, que os he explicado antes. Aunque, como tú sabes, Daniel, hay berreas de ciervos y venados que pueden asustar bastante si pillan desprevenido. Bastante. Y también en el caso de alaridos de cabras, por ejemplo, y de ovejas. Que parecen humanos. Sí, sí. Los saludantes, que yo les digo. Esta criatura, esta bizarra bestia de Bandai, sobre todo se dejaba ver en las horas finales del día, al atardecer, y cuentan las fuentes que rehuía de la luz. Siempre se mantenía en las sombras, y que en los primeros avistamientos la criatura era muy miedica. Al más mínimo grito, ruido o luz de antorcha, huía veloz al interior de los bosques. Pero como digo, se comportaba así solo al principio. Después perdió la vergüenza y los habitantes pasaron noches de auténtico terror. Pasados los días, la criatura plantaba cara a los aldeanos y les gruñía, e incluso les acechaba siguiéndolos desde las sombras cuando alguien tenía que recorrer sendero por el bosque. Así que, vistos los modales de aquella criatura, los vecinos, aterrados, decidieron delimitar los caminos y el pueblo con antorchas para intentar disuadir así a la criatura. Pero como digo, la criatura, fuera lo que fuera, había ido perdiendo la vergüenza y ya no temía cualquier fuente de luz, ni a las personas, ni al parecer tampoco a los animales de corral, ya que por esas fechas varios eran los vecinos que explicaban cómo, por ejemplo, todas sus gallinas habían desaparecido de la noche a la mañana. Evidentemente todos empezaban a sospechar que detrás de estas desapariciones estaba la criatura, pero nadie la había visto acercarse nunca tanto a las casas, y menos aún con una gallina en la boca. Pero se convencieron rápido de su autoría cuando un vecino vio como la criatura había pillado un perro y lo estaba destripando en mitad de un campo para después llevárselo al interior del bosque. Como vemos, estos episodios de terror fueron increciendo, llegando hasta el punto de que se veía a la criatura rodear las casas de la gente, y más que ver, oír, porque los vecinos, como digo, estaban aterrorizados y apenas salían de sus casas por temor de aquel extraño animal. En las fuentes se explica cómo los vecinos, encerrados en sus casas, escuchaban a la criatura deambular en el exterior de sus viviendas y la escuchaban cómo golpeaba las paredes, las arañaba, como intentando dar con algún punto por el que poder entrar,
e incluso escuchaban las pisadas de la criatura en el techo de sus casas. Hay testimonios de granjeros que, según la fuente, tuvieron que soportar cómo la bestia embestía contra la puerta de su casa una y otra vez, afortunadamente sin éxito. Y esto te molará, Daniel, ya que te gustan tanto los casos donde las piedras golpean las paredes y rompen cristales de las casas. A ver, vamos a ver. Y es que al parecer el monaco este también arrojaba piedras contra las viviendas. Un momento, estamos hablando de finales del 19, principios del 20, ¿verdad? Finales del 18, 1782. Bueno, o sea, todavía más atrás. Es que, curiosamente, y esto ya hablaremos un día, bueno, no, porque tú y Edgar no querréis, estáis hasta los mismísimos huevos de las piedras, pero hay un artículo también, creo, en Fortean Times, en una de las últimas que he recibido, que se pregunta precisamente sobre esto. ¿Por qué dejaron de llover piedras a principios del siglo XX? ¿Por qué dejó de haber casos en los que había lluvias de piedras a lo largo y ancho del mundo? ¿Por qué? Es para preguntárselo. Pero como digo, aquí no es que lluevan piedras, sino que al parecer, en lo que estaba comentando, esta bestia arrojaba piedras contra las viviendas, dejando sus fachadas lo suficientemente interesantes como para que el primo universal, en su faceta de brico hombre, esté entretenido por un largo rato. Y siguiendo con la dinámica, las cosas fueron a más, a peor. No me digas. Ya no solo aquella criatura se llevaba perros y a gallinas, sino que al parecer también raptaba a niños entrando en las casas, niños que se llevaba al bosque y nunca más volvían a ser vistos. También atacó a personas, y pese a que al parecer, exceptuando los niños desaparecidos quizá, nunca llegó a matar a nadie, esta bestia les mordía y les arañaba con fiereza, dejando magullado a más de uno. Una de sus víctimas, que se libró de un percance mayor al hacer huir a la criatura tras golpearle en los ojos, buena técnica, nunca falla, la llegó a tener tan cerca que pudo oler su aliento y olía como a huevos podridos y a pescado. Un detalle. Detalle un poco típico, ¿no? De esta especie como de encuentros con humanoides en muchas ocasiones. Ese olor azufrado, ese olor a huevo podrido, ¿no? En los mismos Bigfoot también, por ejemplo. Esto no podía seguir así, Daniel. Esto no podía seguir así. Ya te digo yo que no. Así que los vecinos decidieron contratar los servicios de un reputado cazador de la zona. Un auténtico Ronin, un shinobi. Sí, de rifle en mano. El cual, efectivamente, aceptó la misión de poner fin a la vida de aquella bestia. Este cazador estuvo siguiéndole el rastro y alejándola del pueblo durante días, hasta que por fin le dio muerte, pero le costó lo suyo. Al parecer la criatura le acechaba casi todas las noches también con la intención de deshacerse de él, y en una de esas noches consiguió alcanzarla con una bala. Una bala que no fue suficiente, ya que la criatura, al recibir el impacto, salió huyendo y el cazador tuvo que seguir su rastro de sangre durante kilómetros hasta encontrarla muy maltrecha. Y al más puro estilo Resident Evil, cuando se te ha acabado la munición, tuvo que rematarla a machetazos. Una vez muerta, arrastró su cuerpo hasta llevarlo al poblado, donde los aterrorizados habitantes pudieron comprobar que se trataba como de una especie de mono de 1,5 metros de alto, con una boca tan grande y tan llena de dientes que parecía que medía de oreja a oreja, como a los critters. Fíjate que yo lo estaba pensando también, los critters. Como describí antes, su espalda estaba llena de unos pinchos que recordaban a los de un puercoespín y tenía unas extremidades superiores muy cortitas, rollo T-Rex, pero rematadas por largas y afiladas garras. Ahí va así como un poco chiquiteando, ¿no? Exacto. Y si os estáis preguntando si llegaron a conservar su cuerpo, la respuesta es no, ya que al parecer, y como es normal, aquel cadáver cada vez estaba más descompuesto y olía fatal, así que los vecinos del pueblo del Monte Bandai se deshicieron de él. Después de acabar con aquel monstruo, los ataques, los alaridos y las desapariciones de niños y animales cesaron, sugiriendo que se trataba de una única criatura, como también ocurre con otros críptidos similares. Son lobos solitarios, y quizás nunca mejor dicho, porque quizás, como ocurría con el Jinbenken, ya sabéis, aquel caso de supuesto críptido que sería un mono con cabeza... un perro con cabeza de hombre que tendría la explicación en un mono, que tú lo ves de espaldas y puede parecer un perro, pero cuando le ves la cara, como es un mono, pues te puede recordar a la de un hombre. Pues quizás la gente del Monte Bandai confundiera aquel animal con un bicho desconocido, pero por las descripciones, a mí en lo personal, y no sé a ti, Daniel, a ningún animal japonés me recuerda. No. Como mucho me recuerda a un tengu, por lo de la nariz larga,
Ya sabéis, el Tengu es ese humanoide de larga nariz y alas típico del folclore japonés. Pero que no. Quizás sí era un Tengu mutante, pero bueno, da igual. Siguiendo con el caso, conclusiones que se pueden sacar es que al parecer, según los registros, pues no se puede encontrar constancia de un bicho similar anteriormente, ni tampoco se dieron avistamientos parecidos en los años posteriores. Al igual que, como he ido repitiendo a lo largo de todo este caso, como en la gran mayoría de casos de estos seres criptoimposibles. Pues con este caso, que lo he conocido, he llegado a él gracias al investigador Brent Swanser en la página web de Mysterious Universe, y es un caso que la verdad parece ser que tiene una única fuente, que sería un popular rotativo del año 1878, casi 100 años después de lo ocurrido, que ya estamos en la era Meiji. El caso pertenecería a ese periodo conocido como la era Edo. Este periódico se llama el Choya Shimbun y parece ser que ahí encontraría parte de este relato que, como el mismo Brent Swanser afirma, es difícil dar con más información. Un relato que para mi gusto, pues me ha faltado información, porque por ejemplo yo en todo momento me he referido a el pueblo del monte Bandai, pues del volcán Bandai. No hay tal pueblo. Pero no me menciona cuál es el nombre del pueblo. Exacto. Cosa que yo hubiera agradecido. Por ejemplo, para saber ubicar mejor. No sé yo cuántos pueblos puede tener el Monte Bandai. No lo sé. Pero bueno. Y no sé. También me lo paro a pensar y digo, ¿qué pretendemos nosotros relatándoos este tipo de casos? Pues creo que estarás de acuerdo conmigo, Daniel. Lo que queremos es... ¿Qué es lo que queremos, Alejandro? ¿Qué es lo que queremos? Pues hacer una lectura crítica de los mismos y, evidentemente, ¿por qué lo vamos a negar? Puro fanservice, para contentar a los asiduos que, como nosotros, pues solo quieren escuchar casos humanoides. Lo hemos hecho muchísimas veces, pero también los decimos para hacer lectura crítica. Ya de los humanoides, Alejandro, un poquito. Pero esto no sería un humanoide, esto sería el típico críptido, pero muy típico, ¿no? Sí. No, muy típico. Hemos visto que tiene muchas características en común con otros muchos casos. Pero no me he respondido a la pregunta. ¿No estás un poquito harto a veces de los humanoides? Sí, venga, me lo dijiste en privado el otro día. Estoy un poquito harto a la hora de seguir haciendo con tanta continuidad y con tantos pocos programas de diferencia entre ellos, programas de humanoides. Pues hoy más. Hoy más, efectivamente, porque así somos. Pero como digo, esta criatura conocida como la bizarra bestia de Bandai, esa bizarra monstruosidad, solo de Bandai, me recuerda, y creo que a más de uno y a más de una de nuestros oyentes seguro que también, a otro críptido muy similar. En realidad a dos críptidos muy similares. ¿A quién? ¿Al chupacabras? Al chupacabras, hombre, efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es por la boca esa, esos dientes, esa especie como de pelo así encrespado. Ese pelo encrespado en la espalda. Exactamente. Olor fétido es un poco chupacabras, esos ojos refulgentes. Sí. ¿Y a cuál otro animal criptozoológico, ser imposible, bizarro también? Al hámster. No. Por cierto, seguro que muchos lo sabéis también, en Japón ahora está de moda sacar libros sobre culos de hámsters. Ahí lo dejo. ¿Culos de hámster? Culos de hámster. Sí, se llama hamuketsu. El arte de disfrutar, de deleitarse contemplando culitos de hámster. Mira que yo nunca me había fijado en un hámster en sí, en su culo. Es como no... Tienen una colita muy corta, sí. No tiene nada especial. Es maravilloso, ¿no? Ahora para allí el japonés medio es algo maravilloso. Sí. Pero, como digo, ¿a qué otro ser criptozoológico recuerda? ¿No? ¿Seguro que no? ¿A Pikachu? No, a Pikachu no. No, este no tira impactruenos. Una criatura que aparece de la noche a la mañana, que tiene un aspecto muy extraño, que rapta a niños, que ataca a las personas, que no hay una descripción de algún ser similar previa, ni tampoco posterior. Ahora no caigo. Francia, ¿no? A la bestia de Gvedán. A la bestia del Gvedán, ¿no? Hombre, sí. Yo creo que sí. Recuerda bastante. Tiene muchos puntos en común. Sí, pero aquella era un poquito más asesina, ¿eh?
Sí. Yo me quedo con la hipótesis de que se trataba de un león tuneado. Bueno, sí, o una especie de chimpancé. Que aquello lisiado. iba a 4 patas. Que era Ya. como un lobo gigante. Bueno, no sé, Alejandro, no sé. Un caso interesante, un caso Caso interesante. para el recuerdo. En realidad no, un caso más. Un caso que, como digo, lo contamos para hacer lectura crítica, para destacar esos matices de que, por ejemplo, el investigador no cite el nombre del pueblo. Sería muy útil conocer su nombre para poder seguir recabando información. Pero hemos de decir también, y siguiendo con esto de la lectura crítica, que me ha dado por llamarlo así, que por esos tiempos, en ese siglo XVIII del periodo Edo de Japón, era conocida la práctica del Hyaku Monogatari, que consistía básicamente en reunirse en una estancia así un poco a oscuras y contar historias de fantasmas. Es decir, que estaba muy de moda el hablar sobre temas misteriosos, temas que daban miedo, fantasmas, Se vaya manera de monstruos. acabar, Alejandro. No lo sé. Estaba de moda, ¿no? Estaba de moda y tampoco podemos conocer más detalles sobre esta criatura. Y ya está. Y ya está. Siempre hay que ser muy críticos, Daniel, y tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. Tenemos que realmente plantearnos qué queremos conseguir explicando tantos casos de humanoides y de seres parecidos como el de la bestia de Bandai. Yo creo que en el fondo lo tenemos claro, ya lo he dicho. Gran parte es para hacer fanservice, es decir, para contentar, porque no lo vamos a negar. Nos molan mucho los casos de humanoides y de seres parecidos, pero también para quizás intentar establecer paralelismos entre diferentes casos, para establecer una cronología de lo que se refiere al aspecto de estos bichos, Sí. para ver cómo va evolucionando toda la casuística de estos temas, de estos seres. ¿Has visto alguna vez porno humanoide? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería el porno humanoide? ¿El porno venusiano? Sí. ¿O el porno interracial? Yo creo que no me de cuesta mucho Andrómeda- imaginarme de Andrómeda el porno con Pléyades? venusiano. No. ¿Tú sí? No No. me lo imagino mucho. Pero te iba a el decir- reptiliano sí que tengo un poquito de noción, Ujú. porque lo Pamela sabemos Stonebrook. por Pamela. Pamela Stonebrook. Le cogió gustillo al Me final. cogió gustillo. Sí. Siguiente caso, Daniel. Siguiente caso, nos vamos a ir a Malasia. A Malasia porque la gente normalmente piensa Malasia... ¿qué tiene Malasia más allá de las torres de Kuala Lumpur? Yo os he traído una cosita así un poco que nos gusta a nosotros siempre traer, así algo más distinto, más exótico, y es que estamos hartos de hablar de todo tipo de humanoides, ¿no? Humanoides grandes. Pero vas a hablar al fin y al cabo de humanoides. Sí, pero humanoides, los famosos nórdicos, que se conocen como nórdicos. Ya lo has dicho antes, Daniel, microcortos. Sí, yo os voy a traer los microcortos. ¿Por qué esta particularidad? Pues porque lo poco que se sabe de casuística en Malasia, de casuística ovni, de casuística Hay sobre, bastante, hay de bastante. casuística sobre todo ovni relacionada con encuentro con humanoides. Tercer tipo, cuarto, quinto. Exacto, Tipo X. es muy inquietante y muy sorprendente porque siempre los humanoides son de un tipo. No se han dado caso de encuentro con entidades de tipo nórdico, tampoco de los famosos grises. Parece que los grises no se prodigaron mucho por las tierras de Malasia. Recordemos que cerca de ahí se deja ver supuestamente el Orán Pendek, Exactamente. un Bigfoot también de pequeño tamaño. Tampoco se dejaron ver demasiados reptilianos. Los reptilianos son algo mucho más Occidental. sí, Ujú. sí. Pero sí que tuvieron pues encuentros extraños, de lo más bizarro, ¿no? Por eso a mí me ha gustado traer este caso de los microcortos, pero que no solo de microcortos tuvo lugar el mundo forteano malayo, sino que también hubo otros, por ejemplo, como una especie de robots con piel de elefante que Robots tenían con dientes piel de de acero. elefante. Sí. Como digo, microcortos a los cuales el autor del artículo del cual estamos consiguiendo esta información en superprimicia aquí en España y supongo que también en el mundo hispano, se trata de Rob Murphy, que a su vez ha recopilado la información de otro autor del que luego hablaremos, que es a quien realmente hay que rendirle tributo y homenaje. Nos habla de lo que él considera unos microterrestres.
hace el juego, ¿no?, de extraterrestres, ¿no? Pues dice, pues microterrestres. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas Porque... de los Micro Machines? Sí, yo me acuerdo perfectamente. Ya yo no los están a la tuve. venta. Ya no están a la venta, es una pena. Eran de Bandai también, ¿no? No. Eran Eran de... Micro Machines, tío, ya está. Pero eran de marca Bandai. No eran de Bandai. Bueno, da igual. Molaban un montón, ya no están, tío, qué pena. Es una pena, una auténtica pena. Eran caros, pero duraderos. Y el caso es que, ¿en qué consisten exactamente los microcortos? Pues los microcortos, estaríamos hablando de una especie de visitantes, una especie de humanoides, que irían totalmente enfrascados en túnicas de una pieza. Esto no es nada nuevo, es un clásico. Pero túnicas decoradas, túnicas muy decoradas, nada de un único color, así como ese estilo futurista vintage. No. Estamos hablando de... muchos colores. Sí. De unos humanoides entre 3 y 6 pulgadas de altura, con lo cual es realmente... Micro. 3 y 6 pulgadas sí. no llega ni a 10 centímetros. Pues imagínate, porque hay... Bueno, sí, pero por imagínate poco más. que hay casos, ¿vale? No son la mayoría, pero incluso testimonios que afirman haberse encontrado con microcortos de apenas 1 pulgada. Que eso ya es como la auténtica rebelión. Me recuerda un poco al caso aquel de la fiebre Leprechaun también de Liverpool. Pues un poco estaríamos lidiando aquí con este tipo de humanoides, ¿no? Pero que al parecer sería el tipo de humanoide más frecuente en Malasia. Sí, básicamente casi el único tipo. Curioso. Van esto, ¿no? Pues entre hasta 6 pulgadas de altura o así, pero entre 3 y 6 pulgadas de altura. ¿Y cuáles son sus características principales? Pues por ejemplo, que en comparación con los humanos tienen los ojos mucho más redondos, más redondeados, más protuberantes, y tienen las cabezas bastante más grandes que los humanos en relación con el resto del cuerpo. Y todos, sin excepción, van armados de... ¿Van armados? Van armados, sí, van armados de un utensilio, de un arma, que los testigos describen como pistolas láser. Pistolas láser. Pistolas láser que no dudan en utilizar en cualquier situación, a la mínima. A mí, cuando ya has dicho las pistolas láser, no, pero hasta las pistolas láser me recordaba, pues, a un gnomito de los relatos típicos de aquí de Europa. Sí, que disparaban en lugar de con pistolas láser con varitas, ¿no? Las famosas... También, varitas, las varitas los paralizantes. cinturones mágicos que llevan casi todos los humanoides, misteriosamente, unos cinturones que llevan luz. Algunos incluso llevan a la altura de... que ya hablamos una vez, como en el cuarto de un Jarvi, que creo que fue en el tío de la Xbox, sí. El tío de la Xbox, a la altura aquí del talle. Bueno, Dolce Gabbana. ¿Qué más? Dolce Gabbana. Sí, a veces hay gente que lleva algunos cinturones Dolce Gabbana que son típicamente humanoide, de lo grandes que son, de lo horteras que son, en definitiva. Más detalles. ¿Qué cosas podían llegar a hacer estos humanoides? Pues tenían una especie de extraña característica. Pero esto en todos los casos, perdona, sí, en todos. En todos, y ahora comenzaré a comentar algunos. Por ejemplo, se dieron cuenta, en este caso el investigador del que luego hablaremos, que en la categoría de los humanoides que estaban en torno a los 3 pulgadas de altura, ni 1 ni 6, los que estaban en torno a 3 pulgadas de altura, tenían en casi todos los casos una especie como de antenas que les salían de la parte superior de la cabeza. El rollo Teletubby. Sí, y que eran los que tenían los ojos más parecidos a nuestro caso, al de los seres humanos, ¿no? Y que además tenían la costumbre, esto ya todos los humanoides, de viajar en platillos volantes de tipo Adamski, como el que tenemos aquí delante de I Want to Believe, este típico platillo volante cutre de años 50, de tapadera de basura o de máquina de hacer helados, como en el caso de Adamski. De huevera, sí, o de huevera. Pues iban en esta clase de utensilios de unas pocas pulgadas, como juguetes, auténticas maquetas, como ¿no? en aquella película de Spielberg. Sí, pues se desplazaban en este tipo de naves, ¿no? Evidentemente, son pequeños, tienen que ir con vehículos pequeños. Sí, y tenían un extraño fetiche. Bueno, oye, podían ir en grandes flotas, sí, de centenares o miles, ¿no? de micro cortos. Pero tenían también, como comento, un extraño fetiche, y era que casi todas sus actividades se centraban alrededor de patios de colegio. Fíjate tú. Ya tenían ese punto inquietante, un poco zimbabuesco. ¿Con eso me quieres decir que la mayoría de testigos de estos humanoides eran Correcto. niños?
Bueno. No los únicos, porque esto sucedió a lo largo de décadas. Sí. Pero el primer caso ocurrió en la localidad de Johor Bahru, en un área bastante poblada, bastante densamente poblada de la capital, el 2 de julio de 1969. Allí, en una escena que se parece mucho, misteriosamente o no, al suceso de 1994 en la escuela Ariel, del encuentro que tuvieron aquellos niños en Ruwa, en Zimbabue, pues 4 chicos, 2 de julio de 1969, 4 niños, van corriendo hacia la oficina del director y le informan de lo que acaban de contemplar. Un pequeño platillo volante, no mucho más grande que pues un plato de comida. Se había paseado y había estado durante escasos segundos posado en el patio del colegio. El profesor lógicamente diría, bueno, cuento de niños, en fin. ¿Qué más detalles daban? Pues decían que de su interior emergieron humanoides de aproximadamente 6 pulgadas de altura, en uniformes de color rojo, y que en el momento en que las criaturas percibieron que habían aterrizado en un lugar, pues lógicamente poblado, con presencia de personas, que eso no se dieron cuenta antes de aterrizar, ¿no? Casualmente, ¿no? Típica mentalidad de humanoide, de no pensar demasiado, van así un poco por impulsos, ¿no? Entonces aterrizaron ahí. Sí, tú ríete, pero en alguna ocasión hemos hablado de los impulsos de los humanoides y algunos son un poco... En fin, en el momento en que se percataron de la presencia de niños, de humanos, pues se quedaron sorprendidos, como si ellos no contaran con ello, y huyeron a los setos, desaparecieron de la vista, dejando el platillo volante ahí en medio. Sí, un platillo volante que además se hizo invisible inmediatamente. Lógicamente comenzaron a buscar rastro de este platillo volante, de los humanoides, pero como os podéis imaginar todos, fue una búsqueda totalmente infructuosa. Segundo encuentro de este tipo de humanoides tuvo lugar, y en este caso la primera vez que se habla de ellos ya como entidades armadas, completamente armadas, tuvo lugar el 19 de agosto, apenas un año después, en 1970, cerca de nuevo, en las inmediaciones de una escuela, en el patio de la escuela primaria de Stowell, en Bukit Mertajam. Allí, escuela, sí, en otra escuela. Allí los testigos afirman que en este caso eran humanoides de unos 3 pulgadas de altura, que marcharon a lo largo del patio del colegio en un auténtico alarde marcial, de desfile militar. De desfile, pisando fuerte, vestidos al estilo militar. Verde. Sí, con uniformes, literalmente, militares. Y que, hicieron esa especie de paseo hasta llegar hacia el lugar donde se encontraba, donde apareció de repente, literalmente, se materializó de la nada, una especie de platillo volante en miniatura. Y estos... Pero, perdona, Daniel, sí. en este otro caso de otro colegio, primero no aparece el ovni, primero aparecen los humanoides. Los humanoides aparecen marchando en fila, pero procediendo al estilo militar, estilo paso de la oca. Pero procediendo ¿de dónde? Del vacío. Del vacío. Aparecen ahí, de la nada, de la vegetación, empiezan a andar, impasibles ante todo, cargando sus armas, sus rifles láser, y se dirigen, vestidos gloriosamente en sus uniformes azules, todos idénticos, excepto el quinto humanoide, ¿vale? Porque eran 5 humanoides, 4 iban así, y el quinto iba vestido, pues se daba como una especie de auras, ¿no? Como de que el que estaba al cargo, ¿no? Porque era el único que iba así un poco distinto, y llevaba una túnica, en este caso era un traje militar, un uniforme militar, sino llevaba una túnica amarilla, muy brillante, decorada, ojo, a ver, con estrellas, con estrellitas. Estrellas de tipo estilo puntas. Simón el Mago. Sí. Me estoy refiriendo a la aventura gráfica. Simon the Sorcerer. Sí. Y llevaba también en su cabeza una especie como de cuernos o antenas. Bueno, estas entidades parece que ignoraban completamente a los testigos infantiles. Y bueno, pues cuando llegaron hacia el ovni, todo el mundo pensaba que se iban a introducir en el ovni, pero no, siguieron continuando en dirección a un árbol, escalaron ese árbol, en ese árbol erigieron una especie de antena improvisada en las ramas de este árbol, y
no se supo más. Instalaron esta especie de antena que segundos después se hizo invisible, bajaron de nuevo parsimoniosamente como si el mundo no fuera con ellos. Bajaron, se metieron en su mini platillo volante. Ahora sí. Y se esfumaron en dirección al cielo. Y testigos todos los que quieras y más, ¿no? Exactamente. Pero ¿alguna vez quedó solo así? ¿Alguna vez algún profesor fue también testigo o solo niños? Bueno, de momento solo niños. Pero te voy a explicar algo que no te he explicado, porque te he explicado la versión un poco light, ¿no? Pero imagínate que en esta escena que yo te estoy contando, imagínate, y así sucedió, si nos atenemos a la fuente, que uno de los 6 chicos que eran testigos de lo que estaba ocurriendo, pues oye, era un poco bravo, era un chico un poco bizarro, un poco valiente, y dijo, yo no me voy a acobardar por esta clase de mierdecillas. Tú has utilizado la acepción de bizarro como valiente. Exacto. Que también, y de hecho, también, así sí, es. Sí. Y entonces, pues este chaval, que fue el que habló con la fuente a la que nosotros hemos acudido, un testigo, que hoy en día pues ya es un hombre de mediana edad, cercano a sus 60, un tal K. Witness Warren. Sí, Witness Warren, yo no sé... Witness no de testigo. No, Witness Warren. Witness Warren, no sé cómo se pronuncia exactamente. Pues, oye, se acercó hacia el líder de este grupo antes de que... El que llevaba la túnica. Hacia el árbol. Perdón, cuando estaban bajando ya del árbol antes de huir en su platillo volante. Esto es muy Pikmin, ¿eh? Sí. Y entonces, pues, el alien se lo quedó así mirando como un poco en plan de no me puedo creer que estés teniendo los huevos de acercarte a mí. Y inmediatamente no se lo pensaron un momento y a la orden, al gesto de levantar su pequeña manita, esta especie como de oficial al mando, todos desenfundaron sus pequeñas pistolas láser y abrieron fuego láser contra este chico. Los chicos en general salieron todos corriendo en un ataque de pánico y estos tripulantes huyeron en su ovni. Pero inmediatamente nuestro testigo, Witness Warren, se dio cuenta de que en el lugar donde había sido alcanzado por la pistola láser tenía una considerable cicatriz. Y esto es lo inquietante. Cicatriz, que no era una herida, que no ya le quemadura. había cicatrizado. Cauterizado, quieres Exacto. decir. Sí. Casi como si hubiera sido una quemadura... ¿Láser? Sí, exactamente. Y a partir de aquí comienza la fiebre malaya de los microcortos, porque en todos los colegios de Malasia, por regiones, pues comenzaron a sucederse encuentros de este tipo. Incluso comenzaron a participar ya en algunos casos profesores, como ocurriría en lo que mucha gente podría pensar que son histerias colectivas infantiles, como se podía decir en el caso de Cannock Chase y demás, aunque hubo algunos profesores que vieron al hombre cerdo. En este caso, ninguno de los profesores, ¿de acuerdo?, consiguió ver nunca a los humanoides, a los microcortos, pero sí que vieron ovnis. Alguno de los profesores llegó a ver estos mini platillos volantes que aparecían de la nada y se desvanecían inmediatamente, como si fueran hologramas. Tenían poca movilidad. ¿Esto en qué años está pasando? Esto entre el año 69, años 70 y a lo largo de esta década, de principios de los 70. Claro, la dificultad que se encontraba el autor de este artículo, gracias al que obtenemos la información, Rob Murphy, la dificultad es que toda esta información es muy escasa, no está en malayo, pero aparece por primera vez en noviembre de 1979, en la edición de noviembre del UFO Journal del MUFON, en el número 141. Y allí, un autor, Jamaluddin, afirma que estos casos a él le costó mucho investigarlos porque fue incapaz de contactar, excepto en el caso de este testigo que hemos hablado de Witness Warren, en la mayoría de casos era imposible contactar con la fuente primaria, con aquellos niños. Entonces, claro, era una situación que se podía, digamos, explicar en cuanto a categorizarla como casos de histeria colectiva, o puros rumores, o incluso leyendas urbanas, Pero claro, contamos
con casos, como algunos con nombre, muy pocos de ellos, como el que he comentado de Witness Warren, en el que él hasta el día de hoy afirma, cerca de sus 60 años, que él lo que vio fue cierto, que él lo vivió claramente. Y es que realmente lo interesante de estos casos, que son difícilmente y tristemente comprobables, ¿no?, verificables, lo cierto es que suponen un hecho muy interesante, porque estamos hablando de que, puestos a inventar, uno intentaría copiar lo más típico, lo más mainstream, ¿no? Y estamos hablando ya en una época, porque esto se alargó hasta casi entrados los años 80. Esta fiebre que comienza en el año 69 y se pega casi 20 años. Y aparece publicado por primera vez en el año 79. Pero lo que llama mucho la atención es que la cultura ovni, vamos a decirlo así, la cultura de encuentros con los humanoides, ya estaba más o menos mundialmente extendida, y las películas de ciencia ficción y demás, y como digo, puestos a copiar, puestos incluso a experimentar episodios de histeria colectiva en las cuales uno pues imagine, alucine cosas, tendrán pues, un modelo en el exacto, que basarse. Pero lo inquietante, lo realmente interesante de este caso que comento es que el Pikmin no salió hasta el año 2000. Lo realmente representativo es que no responden a ninguna tipología de humanoide extendida a lo largo del resto de regiones del mundo. Ni en casos, ni en literatura, ni en películas. En todo caso se parecen como mucho a los típicos encuentros duendecillos de años 50 o de años 40 en Italia, aquellos famosos duendecillos con pistolas láser. No recuerdo nunca, siempre me cuesta recordar aquel encuentro de la señora que estaba en el bosque haciendo como un picnic y le cae una especie así como de supositorio metálico del cielo y salen dos especie como de gnomos de apenas medio metro de altura, así muy con unos rasgos muy tipo de gnomo, y empiezan a disparar con sus pistolitas láser. Ahora he olvidado el nombre por completo de aquel caso, punto de pero respawn. es lo único que guarda un punto parecido con esto, porque se parecería más a las leyendas típicas de Europa, de encuentros con duendes. Sobran los rifles láser, pero bueno, cambiemos rifles láser, como digo, por varitas mágicas o cinturones de luz. Bueno, este era el caso que yo quería traer en esta ocasión. Los casos, sí. Pero que me ha llamado la atención porque, bueno, digo, puestos a hacer una vez más humanoides, vamos a hacer algo un poco distinto, ¿no? Algo que rompa moldes. Y como no, pues homenajear a nuestro querido críptido, bueno, no críptido, sino humanoide, tan querido por los oyentes y sobre todo por nosotros mismos, al corto. Ahí queda eso. Homenaje al corto. Y hasta aquí el programa, Alejandro. Hasta aquí he resumido el muchísimo, programa. Porque mira que tenía cosas que contar de los microcortos, pero bueno, es que hubiera dado para un monográfico en sí mismo, y sería, como muchas otras veces nos ha pasado, y hemos aprendido de ello, a no hacerlo más, sería quizá demasiado redundar en la misma casuística una y otra vez, porque contar un encuentro con microcortos 20 veces, siguiendo el mismo patrón, pues ya... Pues se hace largo, valga la broma. Te lo agradezco, te lo agradecen también los oyentes. A menos que haya auténticos oyentes fanáticos de los cortos. Pero no sé si los oyentes agradecen tanto el hecho de que el monográfico haya durado igual que la intro. Ahí lo dejo.